quiero dejarte esta palabra de aliento. Si usted nota en el libro de Éxodo, Dios estaba escuchando el clamor del pueblo. Mientras el pueblo estaba siendo maltratado, clamando a Dios, Dios estaba buscando la manera de encontrarse con la persona que iba a hacer el trabajo de libertar a su pueblo. Y mientras Dios buscaba la manera, el pueblo era maltratado, el pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba desesperado. Pero llegó el momento en el que Dios envió una palabra de aliento, de que iba a haber una liberación, de que iba a haber una restauración, de que iba a haber un nuevo comienzo. Y cuando llegó esta palabra al pueblo, en vez de las cosas mejorar, las cosas se empeoraron. Las cosas comenzaron a verse, a tornarse más negras. Pero esto no significaba que Dios había dejado al pueblo, que Dios se había olvidado del pueblo, que Dios se había dejado de seguir trabajando. Mientras las cosas se pusieron turbias, Dios siguió buscando la manera. Dios siguió trabajando. Dios siguió creando alternativas. Dios siguió con su plan de liberación hasta que pudo darse la liberación. Y quiero dejarte esto. Hay muchas personas que en sus momentos difíciles claman a Dios y desesperadamente buscan ayuda, buscan refugio, buscan salida de los problemas. Y cuando Dios manda una palabra, muchas veces a esas mismas personas las cosas se les ponen grises, las cosas se les ponen turbias, las cosas se ve como que empeora. Y como el pueblo de Israel veía que empeoraba, pero Dios, mientras empeoraba, estaba diciéndole a Moisés el plan, el próximo plan, o la continuación del mismo plan, pero el próximo paso. El pueblo estaba desesperado y veía que las cosas se detenían o se frisaban o empeoraban. Pero en ningún momento Dios se olvidaba. Asimismo, Dios está haciendo con cada uno de nosotros. En este momento puede ser que tú estés, que no encuentras qué hacer. Puede ser que tú estés, pero Dios mío, tú me diste una palabra, pero Dios mío, pero tú mandaste una sierva, pero Dios mío, tú mandaste una persona y me dijo que tú estás trabajando en ese asunto, que tú estás obrando. ¿Y qué pasa? Que las cosas se están empeorando. ¿Qué pasa? Que la enfermedad ha empeorado. ¿Qué pasa? Que los resultados están viniendo más difíciles o más fuertes. Y Dios está trabajando. Dios está siguiendo con el plan. Dios continúa con el plan. Dios no se detiene. Tú estás mirando el problema. Tú estás mirando que Faraón está empeorando, que los trabajos están empeorando. Pero Dios está trabajando detrás de eso. Dios está continuando con el próximo paso. Él sigue con el mismo plan con tu vida. Él sigue con el mismo plan de prosperarte. Él sigue con el mismo plan de sanarte. Él sigue con el mismo plan de libertarte de ese espíritu. Él sigue con el mismo plan de sacar esa depresión de tu vida, de sacar esa tristeza, de sacar esa amargura. Él sigue con el mismo plan de restaurar tu matrimonio. Él sigue con el mismo plan de restaurar tu familia. Él sigue con el mismo plan de recuperar a tu hijo de las calles, de tu hija de las calles. Él sigue con el mismo plan de sanarte de ese cáncer, de sanarte de ese SIDA, de sanarte de ese tumor. Él sigue con el mismo plan de sanar a tu hijo de esa enfermedad, de ese cáncer, de esa gran enfermedad que te tiene atormentado, que ha empeorado en estos últimos días, ya después que Dios había enviado una palabra de aliento.
Dios sigue con el mismo plan aunque las cosas se están empeorando. Hay personas que piensan que cuando Dios habla y las cosas se empeoran fue que Dios se alejó, fue que Dios se olvidó. Dios ahí fue que comenzó a crear estrategias para poder continuar con su plan y llevarlo a cabo. Mientras las cosas se empeoraron, Dios le dijo a Moisés: ven que ahora viene una plaga, porque él al final tendrá que soltarlo. Así mismo está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Mientras las cosas se están empeorando y el enemigo está creando, está diciendo que no, está diciendo que tú no vas a salir de esta, que tú no vas a mejorar, que tú no vas a sanar, que tu matrimonio se va a destruir, que tus hijos van a seguir en la calle, que ese hombre va a seguir en el alcohol, en la calle, en las mujeres. Dios está creando, Dios está siguiendo con el mismo plan y está dando el próximo paso. Está diciéndole a los ángeles, está diciendo el próximo paso. Continúa con el próximo paso, porque el hombre no entendió de esta manera. Continúa con el próximo paso, porque tu hijo no entendió de esta manera. Continúa con el próximo paso, y posiblemente los pasos que se avecinan posiblemente serán un poco de dolor o posiblemente serán un poco de amargura, pero al final vendrá el refrigerio, al final vendrá el aliento, vendrá la liberación. Al final verás que valió la pena. Valió la pena la espera, valió la pena el sacrificio, valió la pena el clamor, valió la pena las lágrimas, valieron la pena los momentos de hambre, los momentos difíciles que pasaron en tu vida. Valió la pena. Aunque tú no veas las cosas, Dios sigue con el plan. Escucha esto. Aunque tú veas que empeoró, Dios continúa con el plan que tiene con tu vida. Así que espero que esta palabra sea de bendición y compártelo con alguien que también esté esperando esta palabra para que puedas recobrar el aliento y vea que Dios todavía sigue con el plan de hacerte feliz, de sacarte de ese lugar de tristeza, de ese lugar en donde te hace daño, de esa situación que por mucho tiempo te tiene sufriendo. Que Dios les bendiga a todos.